Hola, hoy vamos a trabajar continuidad en intervalos. ¿Listo? Entonces, en el video anterior habíamos trabajado la continuidad de una función en un punto. ¿Listo? Entonces vamos a definir lo que es la continuidad de una función f en un intervalo abierto a, b. ¿Listo? Entonces tenemos una función y un intervalo de números reales. Se dice que la función f es continua en el intervalo abierto si solo si f es continua en cada punto del intervalo. Es decir, f es continua en todo a perteneciente a ese intervalo. De manera análoga podemos definir lo que es la continuidad en un intervalo cerrado. Entonces, f es continua en un intervalo cerrado a, b si y solo si se cumplen estas dos condiciones. Primero, que f es continua en el intervalo abierto a, b, y segundo, que f es continua por la derecha de a, ¿sí? Y por la izquierda de b, ¿sí? En este sentido vamos a entender continuidad lateral, ¿sí? Con la definición análoga de continuidad en un punto. La única diferencia es que cuando consideramos la condición de que el límite exista, vamos a considerar aquí el límite lateral. Entonces, si hablamos de continuidad por la derecha, entonces sería el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x. ¿Sí? La segunda condición. Y la tercera sí sigue la misma, que este límite y f de a sean iguales. El límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual a f de a. ¿Sí? Solo varía esta condición. Si es continuidad por la derecha, el límite cuando x tiende a por la derecha. Y si es continuidad por la izquierda, el límite cuando x tiende a por la izquierda. ¿Listo? Consideremos el siguiente ejemplo. Vamos a determinar si esta función es continua en el intervalo 3,5 cerrado. ¿Listo? Entonces, para poder determinar si es continua en el intervalo 3,5, vamos a considerar estas dos cosas. Entonces, primero vamos a considerar su continuidad en el intervalo abierto. ¿Listo? En el intervalo abierto 3,5. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para verificar que sea continuidad en ese intervalo abierto? ¿Listo? Entonces, que sea continua en ese intervalo abierto. Entonces, vamos a tomar un número arbitrario real que pertenezca a ese intervalo, y la idea es probar que f es continua en ese a. ¿Listo? Y como el a lo estamos tomando arbitrario, entonces sería continua en todo el intervalo abierto. ¿Listo? Entonces, para ver que f es continua en a, vamos a ver las tres condiciones. Entonces, notemos primero que f de a existe. ¿Por qué? Porque a al cuadrado menos 9 sobre a a la 3 existe para todo a distinto de 3. Como a pertenece al intervalo 3,5 abierto, a es distinto de 3. ¿Listo? Por lo tanto, al ser a distinto de 3, a menos 3 es distinto de 0 y esto existe, este cociente. ¿Listo? El segundo es el límite cuando x tiende a de x a la 9 menos 9, de x al cuadrado menos 9, perdón, sobre x menos 3. Esto es igual a al cuadrado menos 9 sobre a menos 3, y esta tiene la misma condición. Como a es distinto de 3, esto existe. ¿Sí? Y notemos que estas dos cosas son iguales, por lo tanto, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a para todo a perteneciente al intervalo abierto. ¿Sí? Y como eh, el a lo tomamos arbitrario, entonces f es continua en todo intervalo abierto a, b. ¿Listo? Vamos a hacer la aclaración que aquí tomamos, hablamos de a y a, ¿sí? Aquí el intervalo es 3,5, ¿sí? Vamos a aclarar, entonces para todo a perteneciente a 3,5, ¿sí? Aquí también mi intervalo es 3,5 y aquí mi intervalo es 3,5, ¿sí? Ojo con ese error. Bueno. Ahora nos falta verificar si es continua la función por la izquierda de 5 y por la derecha de 3. ¿Listo? Entonces vamos a continuar
a considerar esas continuidades laterales. Entonces, primero veamos si es continua por la izquierda de 5. ¿Listo? Entonces, primero, f de 5 existe, pues f de 5 es igual a 8. Tenemos la primera condición. El límite lateral x cuando x tiende a 5, el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de esto existe, nos da 8. Por lo tanto, coinciden las dos cosas. El límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de f de x y f de 5. ¿Listo? Por lo tanto, la función es continua por la izquierda de 5. ¿Listo? Ahora veamos si nuestra función es continua a la derecha de 3. Entonces, para eso debemos primero ver si f de 3 existe. Pero resulta que f de 3 no está definido porque nos daría 0 sobre 0. Así que la función no es continua en el punto x igual a 3, por lo tanto no es continua a la derecha. ¿Listo? Y si no es continua a la derecha, entonces no es continua en el intervalo cerrado 3,5 porque no se cumple una de las condiciones. ¿Listo? Pero si suavizamos este intervalo y consideramos el intervalo abierto en 3 y cerrado de 5, entonces la función sí sería continua en este intervalo semi abierto. ¿Listo?